vamos a decirlo, el primer nombramiento que hace López Obrador en su gabinete virtual, el primer cambio que está realizando, y es Marcelo Ebrard quien llega como canciller del gabinete López Obradorista, es quien va a llevar la política de relaciones exteriores, la cara frente al mundo del gobierno federal, la tendrá Marcelo Ebrard, el ex jefe del gobierno capitalino. Y pues, ¿cuáles son los retos? ¿Quién es Ebrard? Primero, este cambio. ¿Cómo estás, Ana María Salazar, exfuncionaria del Pentágono? Te saludo con mucho gusto, colaboradora de Proyecto Puente. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Quién es Marcelo Ebrard? Empezando por ahí, Ana María. Mira, Marcelo Ebrard, tuvimos los que vivimos en la Ciudad de México de conocer de cerca su trabajo, porque sí fue jefe de gobierno por 6 años y además, antes de ser jefe de gobierno, fue secretario de Seguridad Pública aquí también en el DF. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Entonces, sí es un hombre que tiene mucha experiencia dentro del gobierno y lo que es interesante es que también pues conoce el tema de seguridad nacional, perdón, de seguridad pública, pues porque fue secretario de Seguridad Pública. A él, cuando fue secretario con Andrés Manuel López Obrador, tuvo un desencuentro, no sé, yo creo que la mayoría del auditorio no se acordará, pero una, hubo un linchamiento en Tláhuac, en donde tres policías federales, los lincharon, y de una forma u otra eh, le echaron la culpa a Marcelo Ebrard por no haber reaccionado lo suficientemente rápido para tratar de entrar a rescatarlos. Fueron unas imágenes terribles, literalmente los quemaron vivos. Uno de ellos sobrevivió. Y fue más que nada que entran estos agentes, eran como agentes encubiertos, y dentro de la población que los empezaron a acusar y a gritar que eran secuestradores, que no era cierto. Y se piensa que de una forma u otra, dentro de esta población que hay remanentes de grupos armados, lo hicieron a propósito, ¿no? Entonces, a Marcelo Ebrard le echan la culpa de no haber reaccionado suficientemente también a alguien dentro del gobierno federal, y lo corren porque en ese entonces el secretario de Seguridad Pública era más que una prerrogativa del gobierno federal, a pesar de que era secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Entonces, sí ha tenido diferentes experiencias. Fue un jefe de gobierno que también tuvo mucho contacto con el exterior, que es importante, siendo la Ciudad de México tan grande, tener ese tipo de visiones exteriores. Tuvo entonces, aún siendo jefe de gobierno, también de una forma u otra reconocía la importancia de ver hacia afuera, ¿no? En los últimos años vivió en diferentes momentos en Francia y en Estados Unidos. Entonces, el nombrarlo como jefe de la diplomacia mexicana, creo que fue un acierto, ¿eh? Yo creo que es una persona que puede, y además que creo que es muy importante decirlo, pues siempre se ha hablado que tuvo un acercamiento especial y se habló que hasta hizo campaña para Hillary Clinton en su momento, cuando se estaban llevando a cabo las elecciones en Estados Unidos. Entonces, digo, él conoce Estados Unidos, ha gobernado, y ha vivido en el exterior. Entonces, nombrarlo como canciller, creo que fue un acierto, ¿no? Debes el perfil entonces a Marcelo para que saque la tarea, por lo que me dices. ¿Sí? Mira, yo le veo, o no, extraordinarias posibilidades, pero sobre todo, pues ya empieza uno también a entender cómo podrían ser las dinámicas dentro dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirle al auditorio, el personaje más importante para
Enrique Peña Nieto ha sido su canciller, especialmente en toda la coyuntura que ha vivido el país en los últimos 6 años, especialmente la situación de la relación tan compleja que ha tenido y que tiene México con Estados Unidos. Eh, También tuve la oportunidad de entrevistar a Héctor Vasconcelos, que también era el que había nombrado o que había identificado Andrés Manuel como su posible canciller, que lo acabo de entrevistar para uno de mis programas. Todavía él hablaba como el canciller de Andrés Manuel López Obrador. También hubiera sido muy buen una muy buena opción. En este caso, pues como se comentó el de ayer, parece que Héctor se iría al Senado, que también es muy importante que dentro del Senado, que los legisladores de Morena tengan personajes que conocen la diplomacia. Héctor Vasconcelos fue diplomático y ha trabajado en diplomacia, es académico, entonces también hubiera sido buena opción. Lo importante es tener un personaje que de una forma u otra tenga credibilidad y acercamiento con el presidente, porque a final de cuentas ha habido cancilleres que no han tenido acercamiento con, eh, con el presidente y de una forma u otra se vuelve complicado hacer una política exterior porque en México la política exterior está muy ligado a la política interior, que es uno de una de las cosas que comentábamos ayer en una entrevista que tuve la oportunidad de hacer con Tatiana Cloutier, porque hablábamos sobre la estrategia de seguridad, si quieres tú, del país, y está vinculado con la seguridad nacional de México y la seguridad pública. Entonces, sí es muy importante que el canciller de una forma u otra no solamente entienda cómo trabaja, cómo es la vida diplomática, cuál es la política exterior de México, pero tiene que estar ligado esa política exterior a la política interior del país, especialmente en los temas de seguridad y en los temas comerciales, ¿no? Ahora voy bien, ¿cuáles son los retos? ¿Por dónde empezar, Ana María? Que ciertamente la prioridad pues es Estados Unidos, por ser vecino, por nuestra historia, pero también está Europa, está Latinoamérica, es decir, está Asia, hay mucho por hacer, Ana María. Por lo pronto hay un buen comienzo porque Trump está pues respetando la llegada de López Obrador. Hablaba con Dolia Esteves y dice, es que Ujú. Trump lo respeta a López Obrador por su tenacidad, por su perfil, sabe que tiene pueblo, no así Peña Nieto y Videgaray, que pues hizo lo que quiso. Es decir, ya por lo menos hay una ventaja de cómo nos ven en el vecino país. ¿Por dónde empezar o qué tiene que hacer dado este contexto, Ana María? Mira, Trump no respeta a nadie. La idea que de Donald Trump tal vez respete a Vladimir Putin, pero no sabemos exactamente por qué por qué, cuál es cuáles los hilos que jala esa relación. Eh, Presidente Trump no respeta a nadie, pero también hay que decirlo, que los representantes de gobiernos o los jefes de un gobierno, ya sean presidentes, primer ministros, ya sean gobiernos autoritarios, ya sean gobiernos democráticos, la prioridad del gobernante es los intereses de su país. Y ese también va a ser el caso de Andrés Manuel en su relación con Donald Trump y viceversa. Entonces yo creo que hay que recordar que también la relación con Canadá había iniciado mucho más amigable, y ve dónde estamos en este momento, en donde Canadá pues inició su guerra comercial con Estados Unidos el domingo pasado. De hecho, el día de las elecciones que nos pasó, o sea, que casi no se reportó, y en México el día de ayer ya empezó a ponerle tarifas eh, también a productos de Estados Unidos. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esta idea que Donald Trump respeta a alguien, porque Donald Trump ve el mundo y hace decisiones ya sea por ignorancia
o por tratar de obtener apoyo político de una base electoral que es muy importante para él, particularmente a la luz que viene ahora las elecciones intermedias. Entonces, no nos sorprenda que relativamente rápido vaya a dar la vuelta. Y a mí sí se me hizo pues peligroso que invitara a Donald Trump a México, porque en una de esas viene a México para la toma de protesta, y tú te podrás imaginar qué complejo va a ser esa toma de protesta en donde el que se estaría robando si quieres tú, los ojos del mundo, no es la toma de protesta de un presidente, el primer pues, presidente en décadas de la izquierda, que no es el primer presidente que es de la izquierda, que no es del PRI, y un presidente que haya ganado con esa magnitud y con esa avalancha de votos, ese tsunami de votos como ganó Andrés Manuel, ese debería de ser la nota alrededor del mundo y no Donald Trump que viene a México. Entonces, por eso me pareció interesante, me pareció un poco, eh, me pareció un poco valiente en ese sentido invitarlo porque podría tener resultados que uno que no sería bueno para un inicio del sexenio de Andrés Manuel. Pero el reto, regresando Sí. al reto ese es uno de los grandes retos, no solamente es recordar, le van a recordar rápidamente a Andrés Manuel que Donald Trump ganó las elecciones usando a México y a los mexicanos y a los indocumentados como chivos expiatorios. Y él va a continuar y imagínate que Donald Trump venga a México y lo primero que le pregunte a Donald Trump, que le pregunte a Enrique Peña Nieto es que pague y que exija que pague el muro. ¿Sí me Ujú. entiendes? ¿Cuál es la dinámica que se puede presentar y la forma en que se está comportando ahora? A mí me parece un poco engañosa. Pero bueno, el tener que negociar con un vecino en donde hay tantos intereses en común para ambos países y cuál va a ser el tono de negociación de México hacia Estados Unidos, particularmente en un momento donde se podría empezar a sentir el impacto de una guerra comercial entre Bueno, México y Estados Unidos y también Estados Unidos con el resto del mundo, porque también bueno, las notas de hoy, las notas principales es esta guerra comercial que está teniendo Estados Unidos con China. Entonces, diplomacia entonces y ese es de dureza. los grandes retos, ¿no? Tener que negociar con un gobernante tan inestable y lo que aparentemente haría está haciendo decisiones que no necesariamente favorece al pueblo estadounidense, sino favorece, lo que está buscando es poder asegurar la base que permitió que ganara las elecciones, buscando votos en las elecciones intermedias para el Partido Republicano y aquellos Muy bien. Diplomacia y políticos dureza, que lo apoyan. ¿Mm? Ana María. ¿El qué? Diplomacia y dureza, te digo. Tiene entonces una Mira, mezcla a entre ver, diplomacia y dureza. sí, pero ¿qué Con es Trump. dureza? ¿Mande? Sí, pero ¿qué es dureza de México? O Es que eso es lo firmeza, no sé. interesante. Pues es que eso es lo interesante, que hay una expectativa de que pueda tomarse una posición de dureza. Tal vez México lo está tomando en este momento con este tema de los aranceles, pero es una forma en donde la dureza de la diplomacia mexicana en el pasado había sido usar sus relaciones y su independencia, si quieres tú, ¿no? El respeto la no intervención de México en otros países era con la idea de que para que otros países no intervinieran en México. Hay que ver si esa forma de hacer diplomacia se puede hacer en este mundo en donde, esa es la gran interrogante también, porque en el pasado, pues lo que hacía México negociaba entre su relación con Cuba, en relación con otros países que eran las potencias también en ese momento, en un mundo más
sino bipolar, en donde tenías la Guerra Fría y Rusia y Estados Unidos pues estaban al borde de posible aniquilarse, no solamente entre ellos, sino el resto del mundo, ¿no? También China cabía en este mundo en donde pues lo que hacía México era un poco, aún teniendo como vecino Estados Unidos, pues usaba esta relaciones que podía tener con otros países para poder presionar a Estados Unidos. Yo creo que ese tipo de diplomacia no va a funcionar. Cuba ya en este momento no juega en este mundo en donde México usaba mucho su relación y su acercamiento con Cuba para poder presionar a Estados Unidos. Eso ya no funciona. Entonces, la gran interrogante que se vio también en la conversación que tuvimos con Héctor Vasconcelos, el que iba a ser el canciller, es si van a tratar de regresar, si dejan de ver. A ver qué pasa, no escucho, Ana María. ¿Me escuchan? A ver, ahí está. La gran Sí, interrogante, ¿qué me decías? es si van a mantener esa visión de América del Norte y México ser parte de este contexto de América del Norte, en donde el Telecán jugó un papel fundamental para que México perteneciera a la región económica pues más importante del mundo, o empieza México a ver más hacia el sur y tratar de ejercer un liderazgo en Latinoamérica, eh, que no lo ha ejercido desde hace décadas. Algunos dirían que nunca ha sido una parte importante de Latinoamérica. Entonces, los cuestionamientos serían, por ejemplo, al igual que invitaron a Donald Trump, van a tener que invitar a Nicolás Maduro, un país en donde que es el presidente de Venezuela, un país que está en guerra civil y en donde la pregunta es, ¿debe o no México jugar un papel en una situación donde se está viviendo la crisis humanitaria y donde se ha hecho un llamado de países alrededor del mundo y México estaba liderando ese llamado al gobierno venezolano? Probablemente va a haber un acercamiento o va a ser una relación diferente, pero debe México, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación de lo que queda del poderío político cubano? ¿Qué acercamientos va a tener México que podría ser interesante con China, que es un poder comercial que está también en una guerra comercial con Estados Ah, Unidos? Entonces los ¿qué le retos va a recomendaría? ser cómo mantener la importancia, usar la diplomacia para poder relaciones, ¿sí? Ah, perdón, es que de repente entra, a ver qué pasa, que no sé si se esté moviendo. A ver, No, a estoy ver, aquí a ver, bien. sentada. A ver, la Es, recomendación, ¿tú qué recomendación le harías a Marcelo Ebrard, por ejemplo? Tú, si tú fueras su asesora, ¿qué y recomendación? creo que lo es un hombre muy pragmático, en donde, aunque va a haber muchas presiones de tratar de regresar a la diplomacia de hace 30 años, la realidad actual, a pesar de que no necesariamente se vería dentro de su responsabilidad como canciller, la realidad del comercio exterior del país, de México, y la dependencia que requiere de poder asegurar que productos mexicanos sigan exportándose a Estados Unidos, de una forma u otra tiene que agarrarse la mano lo que va a ser muchas presiones de regresar a la diplomacia tradicional. Entonces, va a ser interesante cómo lo maneja, pero también hay que decirle al auditorio, el hecho de que lo hacen canciller, se vuelve él de una forma u otra uno de los personajes más importantes de este sexenio, posiblemente, y siempre se ha hablado de que Marcelo Ebrard podría ser el delfín, podría ser el personaje que en 6 años de una forma u otra podría ser uno de los presidenciables. Fíjate, ya estamos pensando a 6 años, pero el ponerlo en ese puesto, con esa responsabilidad y con lo que representa la relación, particularmente Estados Unidos, sino la relación de México con el mundo, lo pone en un momento singular para ser y convertirse el secretario más poderoso. Por lo menos en este momento habría que ver qué pasa con la Secretaría de Gobernación,
que están en el proceso de debilitarlo, y entonces tenemos que ir estableciendo quién va a ser el otro secretario o secretaria más poderosa del gabinete de Marcelo Ebrard. Pero en este momento el secretario más importante para Andrés Manuel es Marcelo Ebrard como canciller. Muy bien, pues veremos, Ana María, cuál será la actuación. Falta mucho todavía para la toma de protesta, es lo único cansado que yo veo. Qué transición Sí, tan ¿verdad? más larga, ¿eh? Hasta Sí, diciembre, Ana María, es larguísimo. Yo creo que sí, deberían empezar por ahí, en cambiar las reglas de la toma de protesta. En 6 meses yo creo ya nos pueden, pero la ventaja es que nos pudieran de alguna manera presentar tanto el plan de política económica austera que van a practicar, hasta sí. buscar ya el comprador del avión presidencial. Es decir, yo creo que se pueden avanzar muchas cosas también en el 6 meses para la toma de protesta, ¿eh? Para llegar ya y no Sí. más planchado, creo yo, Ana María, ¿no crees? Es decir, ya eso sería Sí, también. yo creo que vamos a también empezar a ver el pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador ante las propuestas que hizo durante la campaña. Hay cosas que no va a poder cumplir. Empezando ya están hablando del precio de la gasolina, ¿no? El que va a ser el futuro secretario de Hacienda ya dijo que la gasolina es difícil que baje, por lo menos a corto plazo. Y yo creo que están con el temor de que pudiera subir la gasolina por el tema de si se siguiera depreciando el peso. Entonces, ya están empezando a surgir relativamente rápido como visos de pragmatismo que, o por lo menos ir posponiendo algunas de estas propuestas a mediano, a largo plazo. Están tratando de cumplir, por ejemplo, con el tema de las pensiones, que a mí me parece que es brillante e importante, especialmente una de las propuestas más anticipadas por el pueblo cuando era candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otras propuestas, esta idea de vender el avión presidencial y de no tener seguridad. Yo, de hecho, en mi columna, creo que sí se publica hoy en el Imparcial, hablo el tema de la seguridad nacional de Andrés Manuel López Obrador y estas propuestas de desaparecer el CISEN y que él no tenga seguridad. Yo creo que son ideas que va a tener que cambiar de opinión o los va a tener que matizar. Entonces, lo interesante de tener seis Que meses si es es que necesario tiene, el Estado Mayor, es decir, lo que dice, ¿tú crees que es riesgoso? Entonces, digo, ya para terminar, porque tengo que cortar brevemente, sí, Ana María, es decir, el, hubiéramos empezado por ahí, también el tema está bien sabroso, pero ahorita voy a hablar sí, con Garduño sí. para cerrar. ¿Es No, riesgoso lo el que está que haciendo? un gobernante, el que anuncie públicamente que no va a tener seguridad, es que él dice que no va a tener seguridad. Se puede debatir que sea el Estado Mayor, pero dijo que no va a tener seguridad. Eso lo pone a él automáticamente en riesgo, a él, a su familia, a la gente, su gabinete, porque si él no tiene seguridad, ¿cómo va a tener sus secretarios? ¿Sí me entiendes? Entonces los pone a todos en riesgo. Entonces, ese sí es un tema, y es un tema, el tema de seguridad nacional y cómo lo están concibiendo y cómo lo están conversando, pues es diferente, pero yo creo que va a haber cambios relativamente rápido ante la realidad que enfrentan de cuál es la situación de seguridad de este país. Totalmente. Te agradezco mucho, Ana María, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Saludos a todos por allá. Igualmente, Ana María Salazar lo está diciendo, dice los riesgos que Andrés Manuel López Obrador pudiera tener si es que no hace pues también esos ajustes en materia de seguridad personal y de familia, ¿eh?